de los hijos de Dios, la manera que debemos de proceder, de la manera de la cual hemos sido rescatados y cómo ahora es nuestra vida del Señor. Muchas veces hay que volver a recordar ciertos pasajes bíblicos, no es porque seamos repetitivos, pero el Señor nos vuelve a recordar para que todos esos conceptos y todas las palabras queden bien grabadas en nuestro espíritu. Amén. Y podamos nosotros, como hijos de Dios, caminar en medio de esta generación perversa y maligna, como hoy vemos en día, ser esos luminares, ser esos hijos de luz y expresar al Señor. Amén. El ser cristiano no consiste solamente en venir a la iglesia. El ser cristiano consiste en expresar a Cristo, en expresar que estamos siendo transformados por el Señor. Aunque algunos cristianos están en el proceso, muchos estamos en el proceso, amén, pero lo que ya el Señor comenzó a hacer es manifestar y retener y expresar por la vida del Espíritu. Amén. Entonces yo quiero aquí liberar esta palabra que el Señor habla por medio de uno de los pastores que el apóstol Pablo había enviado a ciertos lugares para que estos pastores jóvenes, porque tanto Tito como Timoteo eran pastores jóvenes que habían sido puestos en la obra del Señor. Amén. Entonces ahí podemos ver cuando dice: nadie tenga en poco tu juventud, sé ejemplo en conducta, en amor. Amén. Aún siendo una persona joven de edad, pero era una persona madura en las cosas espirituales. Entonces queremos hoy liberar esta palabra para que podamos nosotros culminar un año entendiendo que nosotros estamos en vista de todas las personas. Tú y yo estamos en vista de todas las personas. Cuando tú mencionas y haces mención que eres un cristiano, las personas siempre van a estar observándote y buscando el error, queriendo ver tu defecto, porque muchas veces las personas y aún los mismos cristianos dentro de la iglesia buscan ver esas cosas. Imagínense si dentro de la iglesia a veces ocurre esto, imagínense la gente que no tiene al Señor. Están todo el tiempo y te dicen la famosa frase: ¿y eso te enseñan en la iglesia? ¿Y eso te enseñan? ¿Eso estás aprendiendo? ¿De cómo te estás comportando? ¿De cómo estás hablando? ¿De cómo te estás dirigiendo? ¿Esa es tu enseñanza? ¿Te ha pasado? ¿Algún familiar, alguien le ha dicho: y eso es lo que te enseñan ahí en la iglesia? Y tú no vienes a hablar de Cristo teniendo esa forma y siendo prepotente o orgulloso o siendo gritón o hablando con palabras duras o violentas o palabras vulgares. Amén. Siempre estamos en el ojo de la tormenta. Pero algo tenemos que entender nosotros. Algo tenemos que nosotros entender detrás de todo esto, de todo este gran llamado, de todo lo que el Señor, de la gracia que el Señor impartió sobre nuestras vidas. Estamos en el proceso de la transformación, pero no tenemos que quedarnos que solamente podamos decir o justificar: no, somos imperfectos, somos débiles. Sí, en medio de nuestras debilidades Dios nos hace fuerte, pero nunca justificarnos en cuanto cometamos errores o pequeños o hagamos cosas que a Dios no le agrada, diciendo: ay, soy un ser humano y tengo fallas. Sí, todos tenemos algún momento, algunas debilidades, pero cuando nosotros comenzamos a sentir esas cosas, es donde rápido y urgente tenemos que correr al Señor. Y no tenemos que llegar al punto de caer, llegar al punto de que el fuego comience a menguar, de que nuestra vida espiritual comience a deteriorarse o a menguar en la pasión, en el anhelo, en el amor hacia el Señor. Amén. Y aunque vengas con pocas fuerzas, esas pocas fuerzas Dios te las multiplicará. Porque ahí está
Lo importante es que aun si tú vienes con las últimas fuerzas, tienes que venir a la iglesia. Aun si tú vienes así, hasta aún de mala manera, hasta aún por ahí puedes venir, hasta aún obligado, y decir, tengo que ir a la iglesia, me gustaría quedarme a descansar, vengo cansado del trabajo y quiero tener un día. Pero tú sabes que hay una responsabilidad que tú tienes delante del Señor. Y aún con esa poca fuerza, yo te puedo asegurar, aunque el Señor te dé una palabra que te exhorte, a que te levante, Dios te va a fortalecer. Si tú abres el corazón y tomas la palabra. ¿Cuándo dicen amén? Libro de Tito. Habla la palabra de Dios en el libro de Tito. Capítulo 3, versículo 1. Vamos a meditar con respecto a lo que Tito habla a la iglesia. La posición en Cristo y la posición cuando no estábamos en Cristo, ¿cómo éramos nosotros? El Señor siempre nos recuerda en algunos pasajes de la Biblia cómo estábamos nosotros sin que Él hubiese venido a salvarnos. Claramente que estábamos muertos, ¿no? Y claramente que éramos esclavos de Satanás y del pecado. Pero también nos muestra la posición que tenemos estando en Él. Cómo ahora nosotros, teniéndole a Él, las cosas cambian. Nuestra vida va cambiando. Amén. Y dice la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 1, dice, recuérdales que se sujeten a quienes, a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Toma tu asiento en esta tarde. Cuando dicen amén a la palabra. Tito habla a la iglesia algo muy importante para que la iglesia pudiese entender algo que los cristianos todos deberíamos comenzar a tener esa perspectiva de la vida cristiana. Punto número 1, habla acerca y le hace un recordatorio a la iglesia y a los cristianos acerca de la sujeción. Entonces dicen amén. La sujeción en la vida cristiana es muy importante. La obediencia en la vida cristiana es muy importante. Cuando nosotros somos creyentes, sujetos primeramente al Señor, también seremos sujetos a las autoridades establecidas por el Señor. La Biblia dice que ninguna autoridad ha sido puesta sino haya sido por el Señor. El Señor instituyó a todas las autoridades, sean espirituales o sean terrenales. Aún los presidentes que hoy gobiernan las naciones fueron puestos por Dios. Más allá que los hombres votan, pero Dios estableció que esa persona sea levantada. Amén. Que ese rey, que ese presidente haga las cosas correctas o las cosas mal, el Señor juzgará sus obras. Y así como nosotros también seremos juzgados según si nosotros no nos sujetamos a las autoridades que el Señor ha impuesto. Entonces dicen amén. Entonces les recuerdan que se sometan y que obedezcan a las autoridades y que estén dispuestos a toda buena obra. Que haya una disposición en nosotros a toda buena labor, a toda buena obra que se nos encomiende por esas autoridades. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia habla de las obras y habla acerca del trabajar también.
No es que por obra somos salvos, sino por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. Pero es muy importante que la iglesia manifieste las obras, que la iglesia tenga obra, que la iglesia muestre que el Señor está obrando a través de esa persona, y las obras serán testimonio de que ese creyente está siendo forjado y formado por Él y está revelando las obras del Señor. Cuando dice amén. Entonces la Biblia habla de las obras y de la fe, que debemos demostrar las obras, pero también debemos de tener fe. Entonces dice gloria a Dios a eso. Entonces Tito hace un recordatorio. Diga conmigo, Dios está recordándonos algo. Punto número 1, la sujeción a las autoridades. Esto es en todo ámbito en nuestra vida. Escuche, muchas veces nosotros o las personas que trabajan bajo relación de dependencia le han tocado jefes insufribles, vamos a decir de esta manera. Jefes que te hacen las mil y una muchas veces. Pero como hijos de Dios, si nosotros tenemos el carácter de Cristo, vamos a someternos a las autoridades. Aún en las injusticias que se nos puedan venir a través de esas personas que tienen autoridad. Dios hará justicia si algo injusto te están haciendo. Dios sacará a luz las cosas si algo injusto está pasando en tu vida, como le pasó a Daniel. Daniel no fue justo que fuese echado al foso de los leones, pero Dios abogó por él, Dios intercedió por él y envió a su ángel guardándolo de la muerte, porque fue hallado justo e inocente. Entonces dice amén. Mire, Daniel era un hombre que amaba a Dios, pero amaba al rey. Y era una persona que era un gobernante de la provincia donde estaba el rey Darío, y el rey lo tenía en gran estima porque Daniel era intachable, era destacable, era diferente a los 120 sátrapas que también estaban gobernando en algunas posiciones del reinado. Pero Daniel amaba a Dios, su prioridad era Dios, pero también amaba al rey Darío. Y era una persona que se sometía a la autoridad del rey Darío. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el cristiano que tiene esa cualidad, y hoy en día nosotros los argentinos tenemos una caracterización de ser personas rebeldes. En cualquier parte del mundo a los argentinos les dicen orgullosos o rebeldes, porque ya tenemos esa tendencia, el ser humano tiene, pero hay una marca en los argentinos que marca esa identidad. De no sujetarse a las autoridades, de no obedecer, de no cumplir. ¿No dicen amén? Entonces tenemos que nosotros entender que como iglesia de Cristo tenemos que respetar a las autoridades. Sea desde el pastor o hasta alguien que el pastor haya puesto para ejercer una función. Nunca usted tiene que evadir el cargo o la responsabilidad que se le dio a un hermano en un labor en la iglesia. Ese hermano tiene una responsabilidad en cumplir en la iglesia. Entonces dice amén. Y si ustedes tienen poco, usted le está fallando a Dios, usted está desprestigiando a Dios que está en medio de ese hermano que tiene una función y un labor a cumplir en la obra. Entonces dicen amén. Porque muchas veces en la iglesia dicen, no, yo solamente obedezco al pastor y a nadie más. Y eso no es así. Sí que la autoridad máxima de la iglesia es el pastor, pero si hay hermanos que están cumpliendo una labor y se le dio una orden a que ese hermano tenga que hacer algo, usted debe someterse y debe de obedecer y debe decir, sí, hermano, amén. Recibo lo que usted me está diciendo, la orden que me está dando. Entonces eso va a mostrar en su vida que usted es un cristiano obediente, que usted es un cristiano que está sometido a la voluntad del Señor. No dicen amén. La iglesia de la Odisea que nosotros terminamos de estudiar tiene una caracterización que era la iglesia del pueblo. ¿Y saben lo que quería hacer la iglesia de la Odisea? Quería gobernar el pueblo y no quería dejar gobernar a Dios ni a las autoridades puestas por Dios. El pueblo se quería levantar y quería tomar dominio de la congregación.
Y a Dios a eso no le agradaba. A Dios a eso no le agradaba porque hay principios que Dios estableció, principios de autoridad. Principios, y si nosotros pasamos por esos principios, estamos en un hilo muy delgado a que cosas ocurran en nuestra vida. A que entre el espíritu, a que entre la rebeldía, la desobediencia, la falta de sujeción. Usted ve un hermano cuando no se sujeta, es un hermano rebelde, un hermano que anda posteando cosas, anda blasfemando, anda calumniando. Ya usted está viendo la actitud que está teniendo de rebeldía, de orgullo. Está viendo la condición, porque en algún momento ese hermano va a manifestar lo que hay dentro del corazón. Va a manifestar lo que hay dentro, el desacuerdo, va a comenzar a manifestar esas cosas. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con las autoridades que Dios estableció. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el verso 2, perdón. Que a nadie difamen, diga conmigo, que a nadie difamen. Difamar es algo terrible. Difamar a alguien cuando no está es algo grave. Hablar tras las espaldas de la persona. Amén. No estando presente para que la persona pueda defenderse, pueda decir, mira, creo que tú estás equivocado. Entonces Dios le está diciendo a esa iglesia, primero que se sujeten, segundo, que no difamen. Amén. Que no difamen a nadie, que no sean personas pendencieras. ¿Qué es una persona pendenciera? Una persona que siempre quiere buscar conflicto, siempre tiende al conflicto. Entonces dice amén. Siempre tiende a la confrontación, siempre tiende a hacer algo que haga quedar mal al otro, pendenciero. Entonces la Biblia nos está marcando y nos está diciendo algo importante, de no tener estas conductas. Eso está en el viejo hombre, eso está en la naturaleza adámica, eso está en la naturaleza caída. Entonces Dios dice que seamos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Diga conmigo, mostrando la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y la mansedumbre va a estar en nosotros mientras tengamos contacto con Dios. Cuando estemos unidos a Dios, vamos a revelar y a manifestar la mansedumbre. Dios era manso, Dios era una persona, amén. Dice que Él dijo, sean manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. Sé manso como esa paloma. Amén. La mansedumbre, entonces dice con los hermanos de la iglesia solamente, no, con todos los hombres, con todo el linaje humano, con todos tenemos que ser amables. ¿Cuántos dicen amén? Aún hasta aquellos que no tienen a Cristo, aún con aquellos que se levantan contra la obra de Cristo, usted muestre esa mansedumbre, usted sea amable. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuche. Y Tito le recuerda a la iglesia, le recuerda a los cristianos cómo éramos. Porque esto éramos nosotros antes. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos con los otros. Como éramos antes, teníamos todas estas cualidades en nuestra vida antigua. Rebeldes, envidiosos, insensatos. Amén. Tengamos cuidado de que estos frutos de la carne en estos tiempos no broten en nosotros. Que esto quede totalmente sepultado, que esto totalmente todos los días muera en nuestra vida. Todos los días debe de morir, porque esto continuamente, en todos los momentos de nuestra vida, en el diario vivir, quiere resurgir, quiere venir. ¿Cuántos dicen amén? Y más si está flojo en la oración, y si más no está buscando a Dios como tiene que buscar, esto es lo que va a
vas a manifestar en cualquier momento si no estás unido a Dios. Si no entras en conciencia, esto es lo que vas a manifestar. Y cualquier situación, cualquier chisme, cualquier comentario, cualquier estado, cualquier palabra te puede afectar y te puede hacer retroceder. Aplausos. Entonces Tito, esto éramos nosotros, dijo Tito. Teníamos todas estas cosas. Entonces le dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Ya conmigo, Él me salvó. Él rompió esas cadenas. Él me hizo libre para que yo no sea rebelde. Él me hizo libre para que no esté extraviado. Él me hizo libre para que no sea esclavo de la concupiscencia. Él me hizo libre para que no ande viviendo en malicia, en envidias. Pero lamentablemente en el ámbito cristiano hay tantas envidias, tanta competitividad. Hay tantas cosas en el ámbito cristiano y ahí se manifiesta la naturaleza adámica cuando hay eso. El viejo hombre resurge. Tito le está dando un recordatorio a la iglesia. Le está diciendo, ustedes eran esto, nosotros, incluyéndose, éramos esto, estas cualidades, estas cosas. Estábamos sujetos al viejo hombre. Estábamos sujetos a Satanás y hacíamos todas estas cosas. No amándonos, no soportándonos, no amándonos los unos hacia los otros. Lo dice amén. Cuando usted se enoja con un hermano por algo que el hermano le dijo con el amor del Señor, usted está manifestando, usted está revelando que todavía Cristo todavía tiene que trabajar mucho en su corazón. No tenemos que enojarnos si el hermano o la hermana llama la atención, por ejemplo, a nuestros hijos. A ninguno, incluyendo hasta los míos. Yo no me voy a enojar si un hermano le dice algo, si mi hijo o mi hija están haciendo algo indebido. Porque eso está mostrando que aman la obra de Dios. Está mostrando que tiene que haber un orden en la casa de Dios. Tiene que haber un orden establecido. Y si nosotros dejamos que ese orden se pierda, la presencia de Dios se puede ir porque la iglesia se desordena. Y yo no voy a permitir que la presencia de Dios se vaya por algunos que no quieren someterse a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted no se tiene que enojar si le llama la atención y si le dice o le haga cara, porque ya con los gestos está diciendo todas las cosas. Usted tiene que comenzar a decir, sí, Señor, este hermano si me está diciendo es porque hay un orden en la iglesia. La iglesia tiene un orden. La iglesia tiene que estar ordenada. La iglesia tiene que estar en ese orden porque tú habitas en el orden. Y donde tú estás hay orden. Porque al principio de la creación estaba todo desordenado y Dios se movía sobre la faz de las aguas y Él hizo todo nuevo. Él ordenó todas las cosas. Entonces dice amén. Y así cuando entra en nuestra vida tiene que ordenar muchas cosas en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor quiere que nosotros como iglesia no manifestemos la naturaleza caída, sino que por la misericordia del Señor Él nos salvó, Él nos amó. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Él no nos salvó por esas obras, no te salvó porque tú eras bueno, porque hacías muchas obras benéficas. No te salvo porque hay personas que yo he hablado y me dicen, yo soy bueno, si yo no hago nada malo, ¿por qué la cosa me pasa? Nadie es bueno, dice la palabra, solo Dios. Dios es bueno. El hombre por naturaleza tiene una simiente pecadora y engañoso es el corazón del hombre. ¿A quién lo conocerás el Señor?
solamente. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, escuche, iglesia, esto no fue por obra de justicia, no fue porque nosotros fuimos buenos y porque nosotros merecimos algo para que el Señor diga, este hijo mío lo voy a sacar porque hace cosas buenas. No, fue por amor, fue porque Él quiso venir a la tierra porque estaba ya designado en el corazón del Padre que Él viniera y nos salvara. Amén. No, escuche, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos regeneró y Él nos limpió. ¿Cuántos dicen amén? Porque el deseo de Dios es tener una nación de reyes y de sacerdotes. Porque ese es el deseo de Dios. Y como el hombre pecó, todo eso se degradó y cayó. Pero Cristo vino a regenerar, vino a restaurarnos. Amén. Entonces, ¿por qué Tito recuerda a la iglesia esto? Le recuerda acerca de la justificación. Le recuerda acerca que no es por obra o por cosas que hubiesen hecho o nosotros hubiésemos hecho, sino fue por la bondad y la misericordia del Señor. Porque hay familias o personas que han enseñado bien a sus hijos y le han brindado y le han dado todos los buenos valores. Y por ahí nosotros podemos encontrar personas con buenos valores, personas con buen corazón, personas amables. Amén. Pero ese tan amable o esa persona que fue enseñada con los valores desde la casa, esos buenos valores, no queda eximido al perdón de Dios. Él también es un pecador. Él también tiene el linaje maligno, tiene el pecado y necesita a Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Entonces lo que Dios nos está diciendo no es por obra que ustedes, no, es por la misericordia y la bondad del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplausos y denle gloria. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Entonces nosotros fuimos regenerados y a través de esta regeneración tenemos la vida del Espíritu, tenemos al Señor como vida, y esa vida, cuando nosotros nos mantenemos unidos, nos vamos renovando por el Espíritu. Pero hoy la iglesia se ha quedado en la fase de la regeneración, pero no en la renovación. Y si no hay una renovación en nuestra vida espiritual, solo tendremos el aspecto de la regeneración, pero no la renovación. Y Dios quiere que seamos, ya fuimos regenerados, pero tenemos que seguir siendo renovados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, escuche, el verso 6 como dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Cómo derramó el Señor? Escasamente, abundantemente. Diga que está a tu lado, Dios derrama abundantemente. Dios no es escaso, Dios lo hace con abundancia. Dios es rico y abundante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que Él derramó abundantemente en nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. Diga conmigo, gracias Señor por este derramar abundante en mi vida. ¿Quiénes son los que disfrutan este derramar abundante? Porque hay cristianos que no pueden disfrutar algo más del Señor porque son limitados, porque no son amplios en abrirse a recibir, porque no abren su corazón a esta abundancia que el Señor quiere derramar. Pero la Biblia dice que Dios es abundante, que Dios nos da en abundancia, que nos da esa unción abundantemente, que nos da su presencia abundantemente, que su Espíritu se intensificará 7 veces más, como dicen los 7 Espíritus de Dios en Apocalipsis.
¿Cuántos dicen amén? Pero hoy en día, muchas veces, no se ve este derramar abundante, porque a veces los cristianos vienen tan oprimidos en el día, vienen tan agobiados, no descansan en el Señor, no reposan en el Señor, no confían en el Señor. Entonces Dios no puede derramar cosas más poderosas, porque muchas veces uno viene tan turbado a la iglesia, viene tan oprimido, tan cansado, agobiado, hasta algunos que no quieren venir. Entonces, ¿cómo Dios va a derramar si no hay una predisposición, ya un corazón preparado para recibir abundantemente lo que Dios quiere derramar? ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Y entonces Tito nos recuerda, por medio del Espíritu hablando, que dice, para que justificados por su gracia, ya conmigo, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. Ya conmigo, soy heredero, juntamente con el Señor, conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza. Palabra fiel, dice el Señor, es esta. Y quiero que insta con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse, ya conmigo, procurar ocuparme en buenas obras. Cuando la Biblia me habla de las buenas obras, también yo encuentro en el libro de Apocalipsis sobre el arduo trabajo que tenía la iglesia. Hay algo que quiero explicar aquí entre las obras y el trabajar. Nunca nuestras obras tienen que ser mayores que el trabajar, porque las obras es algo que hacemos en un determinado tiempo, porque el Señor marcó hacer algo en un determinado tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es mayor, las obras o el trabajar? El trabajar es mayor que las obras. ¿Por qué? Porque las obras es algo esporádico que podemos hacer, pero el trabajar es continuo. El orar es continuo, la búsqueda es continuo, el servicio en la iglesia es continuo, el estar firme es continuo. Amén. Las obras es algo que hacemos esporádicamente. Podemos hacer una obra a la sociedad, podemos hacer una obra a un comedor, podemos hacer una obra hospitalaria. Es en un determinado tiempo, cuando Dios marcó en nuestro corazón, hacer algo. Pero no es siempre, no es continuo eso. Pero sí el trabajar arduo tiene que ser continuo. Nuestra vida en la iglesia, en la búsqueda, en la oración, en la lectura de la palabra, en los estudios, en congregarnos, en el estar firme, tiene que ser un arduo trabajo continuo. Si eso comienza a mermar, si eso comienza a decaer en nosotros, corremos el peligro de comenzar a ser cristianos tibios. Y la tibieza te llevará a la muerte espiritual. Amén. Entonces dice que procuren hacer buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No es malo hacer obras, es muy importante. Pero lo más importante es el trabajar, lo más importante es el servicio, lo más importante es mantenernos. La obra es algo esporádico, pero el arduo trabajo, el trabajar, el estar temprano, el estar orando, el estar buscando, el estar en la casa, eso es un trabajo. Estamos haciendo algo para el Señor. Sinceramente, usted puede estar aquí
Y usted puede decir, pero yo no estoy haciendo nada en la iglesia, pero estás haciendo algo, estás concurriendo todos los días y eso se contabiliza como que estás haciendo algo, estás viniendo a la presencia de Dios. Estás orando y estás haciendo, porque la oración es un servicio. Entonces tu oración es un trabajo continuo, orando por la iglesia, orando por los hermanos, orando por los que están apartados. Estás haciendo algo, no es que no estás haciendo nada, estás ofrendando y demandando, estás sirviendo, estás colaborando para que la obra continúe, estás haciendo algo, no es que no estás haciendo nada. ¿Cuántos dicen amén? Pero las personas malinterpretan el servicio en querer ocupar un lugar, una posición. Y cuando los cristianos tienen ese concepto que si no sirven a Dios son inútiles, están realmente retrocediendo, porque todo servicio al Señor es un trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Así que dile al que está a tu lado, tú estás haciendo algo para el Señor. Tu oración es un servicio. Tu oración es algo que está haciendo efecto. Tu oración es algo que va a provocar cambios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted nunca se sienta que no hace nada para el Señor. Usted está haciendo algo para el Señor. Usted está haciendo algo para Cristo. Su oración puede estar salvando a alguien. Su oración puede estar enviando ángeles. Su oración puede estar moviendo la mano de Dios para que un perdido vuelva al camino. Puede estar tocando a su esposa, a sus hijos, a sus familiares. Algo está haciendo. No es que está usted estático, sino que está haciendo algo. Y Dios está viendo lo que está haciendo, porque usted está trabajando arduamente. Aplaudan que vive. Amén. Ocuparnos de estas cosas. Dile al que está a tu lado, ocúpate de las cosas importantes en el Señor. Dice que son buenas y útiles hacia los hombres. Las obras son útiles, van a traer un bienestar, van a traer un progresar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el apóstol Pablo, inspirado, y también porque esta carta fue enviada a Tito, y Tito relata a la iglesia a la cual él estaba a cargo, y manifiesta estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí hay una advertencia. Diga conmigo, hay una advertencia. Número uno, podemos ver, diga conmigo, sujeción a las autoridades. Número dos, nunca difamar a nadie. Nunca hablar mal de ningún hermano, de ningún pastor, de nadie, cuando no esté presente. Esté presente o no esté presente. Número tres, entender que nosotros estábamos antes sin Cristo en una oposición, que nos aborrecíamos los unos hacia los otros. Pero gracias a la bondad del Señor, Él nos salvó y nos amó y nos liberó. No porque nosotros hubiésemos sido buenos, hubiésemos hecho algo, sino por su amor y su bondad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ocupándonos de estas buenas obras, manifestando a Cristo ahora a través de nosotros, porque Él se derramó en nosotros como abundantemente. Y hemos sido justificados por su gracia, y ahora yo entiendo que soy heredero juntamente con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, luego aquí viene una advertencia a la iglesia del Señor para que se eviten ciertas situaciones. ¿Vio que hay situaciones en nuestro diario vivir que hay que evitar? ¿A cuánto le ha pasado evitar situaciones? No, mejor me voy de aquí, porque si yo me quedo esto va a terminar mal. Mejor me levanto de la mesa y me retiro, mejor me voy, porque si yo me quedo aquí, esta situación se va a ir de las manos. Si yo me quedo a compartir esta conversación aquí, esta conversación no va a ser edificadora, va a ser una conversación que realmente
no vamos a llegar a ningún lado y además vamos a terminar enojados, vamos a terminar enemistados y eso no hay que llegar. Por eso dice el versículo 9, pero evita las cuestiones necias. Evita las cuestiones necias. Evita esos necios. Evita esas personas. Omite, evade esas personas que realmente no están posicionados en la sujeción al Señor. Que no están posicionados en la sujeción a las autoridades. Y que están revelando y manifestando su desacuerdo, su desaprobación, están manifestando su parecer o su creer o su pensar. Entonces mejor evitar. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, evitar al necio. La Biblia dice que si tú quieres corregir al necio te causará mucho dolor. Pero si corriges al sabio, el sabio, parafraseando esos versículos, el sabio se humillará, el sabio entenderá, el sabio recibirá la corrección. Pero el necio no la recibirá por su corazón necio, por su terquedad y por su dureza. Entonces no hay que corregir a los necios, hay que dejarlo que anden. Que el que lo va a corregir es el Señor, el que le va a dar duro es el Señor, el que va a tratar es el Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Saben cuántas veces hemos dejado aquí a algunos hermanos? Antes que ustedes lleguen, los que llegaron último, que Dios los trate y los ha tratado duro el Señor. Fuerte. Y otros no resistieron y Dios hizo así. Lo limpió, lo sacó. Porque Dios le dio muchísimas oportunidades. Pero como no resistieron, Dios los tuvo que sacar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice una de las palabras del Señor, que la cizaña y el trigo crecen juntas. Entonces Dios se va a encargar de ella. Dios se va a encargar. Porque ahí quieren los hombres, arrancaremos, no, dijo el padre de familia, a ver si arrancan el trigo con la cizaña. Dejen que Dios se va a encargar. ¿Cuántos dicen amén? Y el que está a tu lado, Dios se va a encargar. Tú tienes que seguir adelante, como ayer hablamos, prosigue a la meta. No te desvíes por aquellos que están haciendo cosas que no le agradan a Dios. Tú sigue. Sigue y ora solamente, Señor, ten misericordia. Yo no quiero caer en esta situación. Padre, líbrame de caer en esta situación que este hermano está. Líbrame, Señor. Yo no quiero ser así. Yo quiero serte fiel. Yo quiero serte obediente. Yo quiero ser sujeto a las autoridades. Yo quiero ser fiel a ti, íntegro a ti. Yo no quiero ser como estos hermanos, Señor, que están en esta situación. No, Señor. Ayúdame a no ser nunca así. Ayúdame a mantenerme fiel a ti. ¿Cuánto dicen? Aplausos. Ayúdame, Señor, a no ser contestón como estos hermanos que te contestan y te confrontan y quieren ganarte con la palabra y quieren darte este versículo sacado de contexto y lo otro. No, Señor, yo sé que tu palabra es verdad. Y tu palabra es veracidad. Tu palabra es fiel y verdadera. ¿Cuántos dicen? Entonces Dios dice, evita estas cuestiones. Yo voy a decir algo aquí. Usted lo va a dejar, lo va a tomar. Yo tengo que decir esto. Es preferible cuando hay gente rebelde y aún gente que no está en la iglesia, que no se una con esa gente. Es mejor dar un corte. Y si es algún familiar tuyo, hazlo también. Déjalo solo. Tiene que estar solo con Dios. Tiene que ser procesado. Tiene que dejarlo solo, porque Dios es el único que lo va a hacer entrar en razón. Ni tú, ni el pastor, ni la familia, ni el hermano lo va a hacer entrar. Dios. Pero muchas veces nosotros nos metemos y queremos ayudar a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evitar, hay que separarse. Con esto no es que no amamos al hermano, no. Lo amamos. Pero hay que tomar una distancia.
tomar una distancia. Para que ese hermano entienda que cuando esté solo, al único que va a recurrir es a Dios. Y si no, ese hermano no entiende, aún estando solo, bueno, Dios va a hacer lo que tenga que hacer con él. Esto dice la Biblia. Yo recuerdo un testimonio mío personal. Yo cuando me casé con la pastora tuve muchos conflictos. Había mucha gente que no quería que yo me casara con la pastora. Hubo una gran guerra. Usted no sabe lo que yo tuve que vivir. Hasta mi propia familia, siendo cristiano. Y tuve una guerra muy grande. Y yo tuve que no ir a la casa de mi madre casi 8 meses, a 9. Tuve que hacer una separación. Tuve que alejarme un tiempo. Era una confrontación y una guerra muy grande. Y a mí no me tembló el pulso en separarme de mi familia, mis afectos. Era mi mamá, era mi papá, mis hermanos. Yo me separé, ¿no? Mi familia ahora es mi esposa y mis hijos. Y aunque no quieran aceptar, que no quieran, yo tengo que hacer una separación aquí. Casi 8 o 9 meses que no fui a casa y mi mamá tampoco. Hasta que Dios rompió todo eso. El tiempo fue testigo de todas las cosas. Porque el tiempo es el mejor testigo de todas las cosas. El permanecer, el seguir adelante. Muchas personas hasta nos maldijeron que nos íbamos a separar y que nuestro matrimonio iba a fracasar. Contra todo eso tuvimos que luchar espiritualmente, naturalmente. Hasta que el tiempo comenzó a revelar todas las cosas. Y nosotros manteniéndonos fieles al Señor. Hasta que Dios restauró todo. Después de casi un año, Dios restauró todo. Pero las cosas están de maravilla. Pero tuvimos que pasar por ese proceso. Y yo como padre y como jefe de hogar tuve que hacer una separación. Tuve que separarme de mi familia. Y demostramos que esa unión fue que Dios la quiso así, que Dios nos unió con la pastora. Aunque había oposición y había negaciones, pero el Señor los unió. Entonces, yo evité todo este conflicto porque cada vez que nos reuníamos había conflicto y discusiones y cosas que no eran buenas. Se iban quedando cosas en el corazón. Y antes que queden cosas en el corazón es mejor tomar distancia. Es mejor hacer un aislamiento, es mejor separar, es mejor no ir más. Entonces el tiempo fue siendo testigo y después las cosas comenzaron a cambiar. Vino el compungimiento del Espíritu, porque el Espíritu comenzó a trabajar, porque el Señor comenzó a obrar, hasta que todo se restauró. Entonces, pero hubo una separación, un largo tiempo. Entonces aquí Tito nos enseña de que evitemos estas cuestiones. Hay gente que muchas veces está muy aferrada a los sentimientos familiares. Y los sentimientos familiares te pueden hasta entorpecer en tu ministerio. Pueden entorpecer tu vida espiritual. Pueden entorpecer lo que el Señor quiere hacer. Y la Biblia lo dice. Jesús dijo, cuando Jesús hacía milagros y maravillas,
Bienaventurado, le dijo una mujer, los pechos que mamaste, de la mujer que te dio de mamar. Y Jesús dijo, bienaventurados los que oyen mi palabra y hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis verdaderos hermanos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces con esto no era que uno no amaba a la familia, no, pero se evitaron muchas cosas que a futuro podrían haber sido peor. ¿Qué es lo que evita con eso? Que cosas puedan ser en un futuro de tropiezo para tu vida. Y que por estar unido al sentimiento te sea el estorbo a tu vida, a tu comunión con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, evita las cuestiones necias y las genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí está hablando claramente acerca de la discusión entre la palabra, entre la ley, la circuncisión, la incircuncisión, la justificación y esto. No hay que meterse en ese juego. No hay que meterse en el juego. Cuando un hermano está mal, va a comenzar a manifestar, como dijimos, en palabras, en las redes sociales. Usted no haga nada, usted no le conteste. Usted no le diga nada. Entonces dicen amén. Porque si usted se mete en ese juego, comienza a enardecerse su corazón, pero no por el fuego de Dios, por la bronca y la ira. No. ¿Qué le pasa a este hermanito que dice esto? ¿Por qué dice esta cosa? Déjelo que el tiempo va a mostrar quién tiene la verdad. Déjelo que el tiempo dirá quiénes son los de Dios y quiénes no. Quiénes son los que aman a Dios y quiénes no aman al Señor. Cuando dicen amén. Entonces dice, evita todas estas cosas. ¿Cómo dice el Señor que seamos en el verso 2? Seamos amables. Seamos con mansedumbre, mostrándolo con todos los hombres. Amén. Evitemos todas estas situaciones que nos llevan a perder la paz, que nos llevan a debilitarnos espiritualmente, a pensar, y el diablo sienta con un comentario y con una palabrita comienza el diablo a atormentar la mente de los cristianos. Ore por los hermanos que usted ve que no están bien espiritualmente. Ore, dígale, Señor, ten misericordia, ayuda al hermano. Que entre en razón, Señor. Que cambie su posición. Que cambie, Señor, esa actitud. ¿Cuánto dicen amén? Y ame a ese hermano. No es un enemigo nuestro, es un hermano que está confundido, está perturbado, está bloqueado, todavía tiene orgullo, todavía tiene cosas que el Señor tiene que transformar. Él puede tener eso, pero nosotros, o alguien aquí puede tener otra cosa, que es un pecado. Entonces dicen amén. Lo evidente es que el hermano lo manifiesta y por ahí en algunos no lo manifiesta, pero en un momento se va a manifestar si eso no queda, si eso no sale. Entonces, escuche, evita, diga conmigo, voy a evitar todas estas conversaciones que no traen edificación, que no son buenas para mi vida espiritual, que no son de bendición para mi vida. Lo dice amén. Una de las cosas que yo aborrezco es cuando en las redes sociales hay cristianos que se disputan en la palabra y esto así, y esto así, y esto y lo otro, y como que quieren defender a Dios. Dios no necesita que lo defendamos. Él te tiene que defender a ti, me tiene que defender a mí. Él se sabe defender solo. Amén. Solo hay que orar y pedir a Dios misericordia. Y si nosotros somos más crecidos, y si nosotros tenemos una palabra que otros no tienen, oremos para que el Señor despierte, oremos para que salgan del error. ¿Cuánto dicen amén? Al hombre, escuche esto. Al hombre que cause divisiones, después de otra amonestación, deséchelo.
Si hay algo que el diablo quiere poner en la iglesia, es ese espíritu diabólico de división. Cuando hay división en un corazón, cuando hay división en un matrimonio, cuando no hay acuerdo, es algo terrible y diabólico, hermano. Aquí está hablando de esos hombres que causan dentro de la iglesia división. No, yo no estoy de acuerdo con el pastor predica, yo no estoy de acuerdo, no sé, con el profeta, yo no estoy de acuerdo con la doctrina, no, esto no es así. Ese hermano está trayendo una división. Entonces la Biblia nos muestra algo, que si esa persona persiste en esa actitud, hay que reprenderlo y amonestarlo. Y si él sigue con esa actitud, hay que desecharlo, hay que expulsarlo de la iglesia. Porque puede traer destrucción, puede traer calamidad. Y gloria a Dios que en la iglesia el Señor nos trae revelación y nos muestra. Porque si no, imagínense, ¿por qué hay tantos ministerios divididos? ¿Por qué hay tantos ministerios que han sido destruidos? ¿Por qué hay megas iglesias que levantan a personas, a pastores o a ministros fuera de tiempo, y cuando ese ministro no le gustó lo que le dijo el apóstol o el pastor, toma su familia y dice, bueno, estos 5, 20, 30 familias que yo gané, vamos a abrir una iglesia? Y causar una división. Los mismos pastores a veces hacen esto. ¿Por qué? Porque levantan a las personas antes del tiempo. Entonces estos que todavía no estaban libres, procesados por el Señor, una palabra que no les gustó, toman campamento y se van. Y se llevan a la mitad de la congregación. Eso es terrible. Entonces nosotros no tenemos que permitir que la división entre en nuestro corazón, en nuestra vida. Y si hay algo que nos quiere dividir, Señor, reprendo este espíritu es diabólico. Este espíritu operó en Coré. Coré operó este espíritu de división diciendo, no, Moisés, no puede ser. Nosotros también Dios nos habla, nosotros también Dios nos eligió como tribu, como levitas. Entonces Dios dijo, no se equivoquen. Ustedes son los levitas míos, pero Moisés es mi siervo. Y como este se reveló, dice que ahí por primera vez habla del Seol, habla del infierno, que se abre la tierra y ¡pum! Y se murieron todos. Y fueron todos vivos al infierno. ¿Cuánto dicen amén? Porque no podemos alterar los principios que Dios ya estableció. No podemos pasar por alto los principios de Dios. Si pasamos por alto, es terrible eso. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué le está diciendo? Y el hombre que cause divisiones, después de una o otra amonestación, desecha, sabiendo que tal ¿qué le pasó a este hombre? Se ha pervertido. Ya se ha pervertido, ya está causando destrucción. Una persona pervertida es una persona que ya perdió los sentidos. Una persona pervertida, alguien que ya salió de sus cabales, es alguien que ya se fue de sí. Amén. Que cambió totalmente, rotundamente, ahora para destruir, para dividir, para quebrar. ¿Cuánto dicen amén? Y esto no solamente pasa en la iglesia, esto pasa dentro de la familia, esto pasa en el matrimonio muchas veces, cuando entra esa división, ese desacuerdo entre el matrimonio, cuando comienza la contienda, la pelea, los gritos, y hasta algunos se levantan a hablar, eso ya es terrible, hermano. Si eso pasa, urgentemente tienen que ustedes buscar al Señor, arrepentirse. Eso no tiene que pasar en la vida de la iglesia. Eso no tiene que pasar en la vida de los cristianos. ¿Sabe cuántos cristianos que vienen a la iglesia y se sientan, siguen pagando a sus esposas? Cristianos, Gloria a Dios, aleluya, hablan en lengua, saltan y saben la Biblia muy bien. Y algunos siguen dándole a sus esposas. Entonces, ser cristiano no es simplemente yo creo en el Señor y ya está, no, es tener una vida
transformada por el Señor. Es dejar que Él transforme nuestro corazón y nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano y dile al Señor: Señor, ayúdame a permanecer fiel a ti, a ser íntegro a ti, Señor, a ser obediente, sujeto a ti, Señor. Yo no quiero, Padre, como tú nos estás hablando en Tito, yo no quiero que la naturaleza adámica caída, esa naturaleza que tiene que morir, resurja en este último tramo del año. Las envidias, las contiendas, el desacuerdo, el cansancio, la debilidad. Señor, yo sé que hoy tú me vas a fortalecer, me vas a levantar, me vas a ayudar, Padre, a vencer, a unirme a ti. Dile al Señor un momento ahí. Diga al Señor: y si en mi corazón, Padre, hay algo que está alojándose, si en mi corazón hay algo, Señor, que me está llevando al enojo, a la rencilla, si hay cosas en mi corazón que se están anidando, que están ahí, Padre, en esta tarde, yo quiero que hoy tú lo quites de mí, Señor. Que hoy lo arranques de mi corazón, Señor. Yo quiero serte fiel, quiero ser un creyente verdadero, íntegro, amándote. Y lo que le tenga que dar un corte, lo que tenga que evitar, sea quien sea, Señor, yo lo voy a hacer por amor a ti. Porque yo no quiero, Padre, yo no quiero ser contaminado. Yo no quiero que nada contamine mi corazón, que nada, Padre, contamine mi vida, Señor. Rica la bababacanda, la bacana, la bacana. Hoy va a haber un corte en el corazón. Hoy va a haber un corte en tu vida en esta tarde, como le dijo el Señor a Josué: ve a Gilgal y afila los cuchillos y vas a circuncidar al pueblo. Hoy tiene que haber una circuncisión, pero espiritual. Tiene que haber un corte a todo lo que el diablo, a todo lo que tu carne quiere resurgir en la naturaleza caída, para desviarte, para sacarte, para hacerte menguar en la fe, en la oración, en la búsqueda. Tiene que dar un corte, tiene que decirle: Señor, no puede ser, yo no puedo, Señor, estar en esta situación. Yo no puedo, Señor. Si, Padre, tu palabra dice que si te tengo a ti soy un vencedor, y no puede ser que me estén venciendo las cosas del mundo, y no puede ser que me esté venciendo, Señor, Padre, en esta tarde ayúdame. Rica la mazona. Glorifica a Dios y háblale al Señor en esta noche. Dile: Señor, que no haya en mi corazón envidia contra el hermano, que no haya enojo contra el hermano, Señor. Cuando el hermano me llama la atención, cuando la persona sin nada que está trabajando me dice algo, Señor, yo voy a amar a ese hermano, Señor. Yo no me voy a enojar, Señor, porque yo voy a respetar a todos mis hermanos, Señor. Voy a respetar a aquel que está sintiendo que tiene un lugar, Padre. Oh, que yo no lo esté haciendo, yo respeto porque amo a mis hermanos. Rica la Hoy tiene que haber ese corte espiritual. Tiene que haber ese corte en nuestra vida. Tiene que haber ese corte hoy, como pasó en el tiempo de Josué. Afila los cuchillos, le dijo el Señor. Porque va a haber circuncisión, va a haber un corte en la carne. La carne, la que hoy tiene que ser cortada. Las cosas del mundo, oh, la naturaleza caída, hoy tiene que haber un corte completo en nosotros. En nuestro yo, en nuestros deseos personales, en las cosas que nosotros queremos y las cosas que nosotros queremos, pero Dios dice: tú quieres eso, pero yo no quiero eso para ti. Yo tengo otra cosa mejor para ti. Es lo que tú quieres, pero yo no quiero eso para ti. Yo quiero darte algo mejor para ti. Rica la basura, rica
Y si tú tienes que dar un corte y evitar, yo conté como testimonio lo que me pasó a mí, pero eso va a depender de la decisión personal de cada uno de ustedes. Yo no te voy a decir, deja de hablar con esa persona, no. Es el Señor que va a poner en tu espíritu lo que tú tienes que hacer. Es el Señor, no soy yo. Yo te conté mi experiencia, yo te conté lo que yo viví y lo que yo tuve que decidir y lo que yo tuve que hacer para evitar esa situación dolorosa, traumática, amarga. Entonces el Señor puso en esa separación. Yo no te voy a imponer que tú hagas algo que todavía tú no sientes. Es el Espíritu Santo que lo va a poner en tu corazón. El Espíritu Santo es el que lo va a poner en ti. Si tú lo tienes que hacer, para que eso no sea de tropiezo, de estorbo, de perjuicio en tu vida, para que eso no sea de tropiezo a las cosas que Dios quiere hacer. Dios te lo va a mostrar, Dios te lo va a poner, te lo va a hacer sentir el Espíritu Santo a ti. Yo siento una unción, un manto aquí en esta noche. Hay un manto que va a venir sobre nuestros corazones y va a limpiar y va a quitar en esta hora y va a tener un corte del Espíritu Santo. Rica la babacaya. Urrica la mazonga la bacaya. Arca la bacaya. Oh Espíritu Santo, aquí está tu presencia en esta tarde. Tu presencia está en medio de nosotros. Yo puedo sentir tu presencia. Yo puedo sentir que tú estás hablando a nuestros corazones. Yo puedo sentir que tú vas a hacer algo en esta tarde. Señor, en esta tarde el Señor me dice que oremos por todos esos hermanos, que les amemos en el amor siempre de Él, pero que oremos, que no le tengamos por enemigos, sino que tengamos por hermanos, pero oremos para que el Señor lo traiga, para que el Señor lo libere, para que el Señor lo rescate, para que el Señor lo haga libre, porque ha caído, se ha envanecido, ha caído en el lazo del diablo y el diablo ha puesto vendas en sus ojos, ha cegado, y muchos creen que están correctamente bien, pero no, el diablo ha tendido esas trampas, esas vendas. Rica la vacía, la bacana. Rica la babacaíza, la bacana. Dios está preparando una iglesia obediente, un pueblo y un remanente que ame su presencia, que ame todo lo que es de Dios y aborrezca lo que Dios aborrece, que aborrezca las obras de los nicolaitas, que aborrezca esas obras, de aquellos hombres y mujeres que ven a otro y menosprecian, que ven a otro superior. Dios aborrece las obras de los nicolaitas y Dios quiere un pueblo que ame su presencia, que ame al prójimo, que ayuda al desvalido, que levanta al que está caído. Rica la basonda. Rica la babacanda la bacaya. Espíritu Santo tocando en esta tarde. Espíritu Santo, tu fuego envolviéndonos aquí. Tu fuego envolviéndonos. Pero también el Señor te habla y te dice que te fortalezcas en Él. No abras puertas, te dice el Señor, no abras puertas. Ante las puertas cerradas. En unos viernes pasados, el Señor me dio que yo liberara una palabra de que en este último tramo del año iban a venir algunos procesos, iban a venir algunas luchas muy fuertes, iglesia. Más allá de la gloria que estamos viviendo, más allá de la presencia del poder y de todo lo que estamos experimentando y cómo recibimos cuando venimos al culto, pero también se han intensificado las luchas
Los demonios están viendo el progresar de la iglesia, están viendo cómo ustedes están siendo ministrados, cómo Dios está obrando en los corazones, y Él quiere detener esto, Él quiere detener. Por eso se levanta en situaciones, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con algún hermano, con algún pariente, con algo para que ustedes pierdan el control, pierdan la paz, pierdan la credibilidad. Oh, pero el Señor nos habló que Él nos va a dar la unción. La unción la tenemos para fortalecernos y poder resistir todo eso. Yo estos días atrás estaba pasando unas cosas, viviendo unas situaciones, y yo le decía al Señor: Señor, ayúdame, fortaléceme. Yo le decía al Señor: Señor, yo me tomo de ti, yo voy a creer en ti, voy a depender de ti, Señor. Yo creo que tú estás, Señor, y que tú no nos sueltas la mano, Padre, y que tú vas delante de nosotros, Señor, abriendo caminos. Oh, Señor, derramando, Señor, en sequedad esos ríos de agua de vida. Yo creo en tu palabra, yo creo que tú lo vas a hacer. Lloraba al Señor y le decía, a pasar de las cosas que yo estaba atravesando, y por ahí ustedes ninguno sabía, porque yo no ando contando, pero nadie percibió esas cosas. Pero yo le decía: Señor, yo te necesito. Ayúdame, Señor. Fortalézame. Me fortalezco en ti, Padre. Voy a ti, voy a la fuente, voy a tomar de esa agua que tú me das. El Señor me fortaleció, el Señor me ayudó, el Señor estuvo ahí. Yo sentía al Señor y el Señor me decía: hijo, no te voy a soltar. Yo te tomo de la mano, no te suelto. El Señor no te va a soltar, hermano, no te va a soltar, hermano. El Señor te toma de la mano en esta noche. Él toma de la mano a esta iglesia. Él nos toma, Él toma esta iglesia, Él toma este remanente. Él va a tomar tu vida en esta noche. Rica la mazonta la bacaya. Hay una unción, yo siento un fuego aquí muy fuerte, hermano. Yo siento la presencia de Dios en esta noche. Si usted levanta la mano, el fuego está arriba de nosotros, está la gloria de Dios. No te distraigas, te dice el Señor, por nada. No te distraigas por las cosas del mundo. Que eso no te haga llamar la atención. En estos días de fiesta, porque viene la fiesta y es donde va a haber lucha, donde va a haber situaciones que vas a tener que afrontar, donde las tentaciones y las cosas van a querer venir, donde la familia va a decir: ¿qué te pasó? Antes te reunías con nosotros y ahora ¿qué pasa contigo? Pero si amamos al Señor, renunciamos a todo por Él. Si amamos a Dios, renunciamos a todo por Él, porque le amamos a Él. Porque lejos de Él y separados de Él nada podemos hacer. Oh, aleluya. Recibe la unción del Espíritu Santo en esta tarde. Habla con